Bueno, pues seguimos en este primer curso de verano de los 4 que organizamos desde la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en esta ocasión dedicado a los 40 años del ingreso de España en las comunidades europeas, y tenemos el gran honor y placer de contar con Carlos Javier Floriano Corrales. Él es extremeño, me honra decirlo, un asiduo ya de nuestros cursos de verano. Él es portavoz de Asuntos Exteriores en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, y tiene toda una vida, un recorrido profesional dedicado precisamente a la política desde diferentes puntos de vista. Además, en el campo de Europa también ha sido coordinador de las elecciones europeas en el año 2014. Y es de esas personas que desde el Parlamento pues, intenta contribuir en lo máximo posible a que las políticas europeas tengan la mayor efectividad en nuestro territorio. Para nosotros es un gran honor contar con él, y le dejamos con la ponencia 1985-2025, España, Europa y el reto de la próxima generación. Carlos, señor Floriano, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. Yo tengo que empezar saludando al director de la Fundación, a mi alcalde, que anda por ahí, al alcalde de Cuacos, no de Yuste, se enfadaba siempre cuando decíamos alcalde de Yuste, alcalde de Cuacos. Darle las gracias a los organizadores del curso, a mi compañero Jaime Rosell. Yo fui compañero suyo. Estaba pensando antes si fue profesor mío en la Facultad de Derecho, porque ahí está, llega un momento en el que se llega a una edad, lo de ver a un profesor más o menos de tal, pero no fue profesor mío. Fuimos compañeros, él era titular de Derecho Eclesiástico del Estado y yo era titular soy titular de Teoría Económica, de Economía Aplicada. No tuve el placer de conocer a Jesús en la facultad, pero ha sido un placer conocerte aquí, igual que conocerle a ustedes y a mi compañero Agustín Conde. Posiblemente, luego lo comprobarán, posiblemente sea uno de los mejores oradores que hay en el Congreso de los Diputados, reconocido por todos los grupos políticos desde hace años, porque, como verán, es la envidia de todos los que de una manera u otra hemos tocado este mundo del parlamentarismo desde hace años. Mira, voy a intentar que os quedéis con un par de ideas al final de todo, pero tengo que hablaros durante algún tiempo y voy a ver si soy capaz de captar vuestra atención desde el principio y el mayor número de minutos posible. Mira, cuando nos incorporamos a la Unión Europea, yo creo que supuso superar años de aislamiento internacional, ¿no? Es verdad que para nuestro país, para España, superar años de aislamiento internacional. Es verdad que había comenzado ya con nuestra integración en la OTAN, algunos años antes, pero después de décadas de dictadura, yo creo que, como decía el profesor Rosell, yo creo que era algo que quería la sociedad española y que suponía dar paso a una nueva etapa. Yo creo que aquel momento supuso también dar respuesta a una aspiración de la sociedad española que veía en Europa la solución. Y fijaos, yo creo que la sociedad española quería ser europea. Se sentía europea, en verdad, pero le faltaba el certificado de autenticidad, le faltaba el sello. Y el sello nos lo daba formar parte, ser socio de la Unión Europea. Evidentemente la adhesión tenía una vertiente económica, ¿no? Tenía una vertiente económica y por eso hubo esas arduas negociaciones durante años. Iba a haber impacto en diversos sectores, en la agricultura, en la pesca, en la industria, en todos los sectores económicos. Fijaos, para hacernos una idea, la economía española representaba el 70%
en renta per cápita respecto a la media europea. Es decir, si la media de la renta de los europeos era 100, España estaba en torno al 70. Eso nos hacía inmediatamente receptores de fondos europeos. Y, por tanto, había muchas cosas que negociar. Fijaos que hablando de fondos, hasta noviembre del 2024, hasta diciembre del 2024, que es el último dato cerrado, en términos netos, es decir, lo que hemos recibido y lo que nosotros hemos aportado, la aportación en favor de España han sido 267.864 millones de euros. Esto es un porcentaje del PIB ciertamente importante. Cuidado, estos son, por si algún día se dice esta cifra, son datos nominales, es decir, en euros corrientes, no constantes, y por tanto la inflación un poco desactivaría estos datos. Pero en cualquier caso sirve para hacernos una idea del impacto que estos miles de millones de euros supusieron para nuevas infraestructuras, ferrocarriles, autovías, en definitiva, la modernización de la economía española. El impacto fue tremendo. Inmediatamente, en los 3 años siguientes, la economía española creció a una media casi del 5% en los 6 años siguientes, y en el año 92 ya estábamos en el 78% de la renta de la europea. El comercio con la Unión Europea se duplicó, en fin, fue una modernización y un impacto en la economía española tremendo. Pero fijaos, os decía que supuso superar el aislamiento internacional, supuso dar respuesta a una aspiración de la sociedad española, tuvo un gran impacto en la economía. Y para mí hubo algo también muy importante que posiblemente sea mi modestísima aportación en este curso y en esto que os voy a contar. Yo creo que nuestra incorporación supuso también pasar a formar parte de un actor global, de un actor mundial, que era la Unión Europea. En esa pugna que se libraba entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos, España pasaba a formar parte de ese actor global que era la Unión Europea. Nosotros es verdad que no somos... La Unión Europea es verdad que no es un Estado con ejército, no es por tanto un actor tal y como nos imaginamos a un actor global, ¿no? Un Estado con esa capacidad para, con su ejército, proyectar su poder a lo largo del mundo. Como dice la profesora Anu Bradford, y como también señalaba el primer presidente de la Comisión en el año 62, el poder de la Unión Europea estaba en su capacidad regulatoria, en su poder blando, en su poder para ser capaz de imponerse, de imponer su legislación y que esa legislación fuese respetada y imitada por el conjunto de los actores mundiales. Digamos que nuestra fuerza estaba en nuestra capacidad regulatoria, en nuestra capacidad para imponer criterios jurídicos que regularan instituciones, regularan el comercio, regularan la protección de datos, regularan los derechos del consumidor, regularan, en definitivamente, la convivencia. Y ese poder residía en nuestro mercado, en el poder del mercado único. Eso hacía que fuésemos respetados y que, por tanto, nuestra regulación en todo lo relacionado con estas cuestiones fuese respetada por todo el mundo. Das cuenta que España se incorporaba a una Europa que estaba dividida por un telón de acero, con una Alemania partida, con una Unión Soviética, es verdad que ya estaba colapsando o a punto de colapsar,
pero había una Europa occidental que avanzaba hacia la integración, que avanzaba con seguridad, que avanzaba con fortaleza, que económicamente era competitiva, que contaba con un mercado importante y que como actor global era capaz de imponer su regulación para ser imitada por el conjunto de los actores globales que en aquel momento se reducían básicamente a dos, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Nuestro poder siempre desde el primer momento, ese poder que tenía la Unión Europea, siempre se basó en una cuestión. Y esto yo creo que es importante que se subraye. Se basó en que fuéramos capaces de imponernos desde la unidad de criterio. Hay un político de Luxemburgo que fue presidente de la Comisión en el siglo XXI ya, Juncker, que era del Partido Popular Europeo, y como pasa siempre, yo creo que en la izquierda también pasa, en la izquierda española, todas las frases ingeniosas se le atribuyen a alguien, ¿no? Yo creo que en la izquierda se atribuyen a Tierno Galván, al menos en España. En el Partido Popular español se atribuyen a Pío Cabanilla o a Jesús Posada, recientemente, ¿no? Las frases, siempre que hay una frase ingeniosa siempre se la atribuyen, la hayan dicho o no. Y a nivel europeo se le atribuyen siempre a Juncker. Y no sé si lo dijo o no, pero podía ser muy propio. Decía Juncker que teníamos que estar todos juntos porque en España o en Europa los estados son de dos clases. Unos los que se creen grandes y no lo son, y otros los que también son pequeños. Es decir, que individualmente considerados somos pocos, somos muy pequeños, pero juntos somos importantes y tenemos una gran capacidad para imponer, o teníamos una gran capacidad para imponer criterios regulatorios. Sin embargo, 40 años después, de la integración es obvio la pérdida de peso geopolítico de Europa en favor de otras potencias, unas consolidadas, otras modernas. Estados Unidos, Rusia, India, China, que son, a diferencia de Europa, potencias continentales, que son estados y que cuentan con ejércitos poderosos. Fijaos, en los años 80 la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, representaba más del 30% del PIB mundial. Hoy es el 14,7% del PIB mundial. Porque os sirva de referencia, China representaba el 2%, ahora representa el 18%. En términos demográficos, la Unión Europea representaba el 12% de la población mundial. Hoy es el 5,6%, no llega a la mitad. Y podemos decir que somos en el mundo pocos y además mayores, porque la Unión Europea es el continente más envejecido de todos. Si nos referimos a la industria tecnológica, y esta es otra referencia importante, de las 20 principales empresas tecnológicas globales que cotizan en bolsa, ninguna es europea. En materia de defensa, los 27 Estados miembros de la Unión Europea gastan juntos en torno a 250.000 millones de euros, pero todos de forma descoordinada y sin un objetivo de proyección global. Por tener otra referencia, Estados Unidos gasta más de 850.000 millones de euros, con una estructura integrada y con una proyección global clara. Fijaos, siendo el 5,6% de la población mundial, representamos el 30% del gasto social del mundo. Somos pocos, pero somos mayores y dedicamos una parte importante de nuestro presupuesto a todo lo que significa el bienestar social.
Pero el mejor resumen de lo que nos ha hecho ir cayendo como potencia global, como potencia de referencia y de influencia en el mundo, no son posiblemente estos datos, sino una frase que pronunció Henry Kissinger, que era el secretario de Estado, fallecido no hace mucho, de los Estados Unidos, cuando dijo: mi problema cuando tengo que llamar a Europa es que no sé qué teléfono marcar. Yo sé cuál es el teléfono que tengo que marcar si quiero hablar con Francia, con Inglaterra, cuál si tengo que hablar con India o con China, pero no sé a quién llamar cuando tengo que llamar a Europa. Fijaos, yo creo que la pandemia mostró una gran debilidad de la Unión Europea en varios sectores claves, como eran los productos sanitarios, los farmacéuticos o los componentes electrónicos, pero la guerra de Ucrania ha evidenciado otras debilidades. Yo creo que la dependencia energética de Rusia, confiar toda nuestra energía, toda nuestra política energética a Rusia, sobre todo de la gran locomotora europea, que era Alemania, que basó su crecimiento o una gran parte de su crecimiento en tener precios baratos porque tenía energía barata, lo que la hacía muy competitiva a sus productos industriales. Confiar todo eso a Rusia ha sido un error estratégico que ha costado una gran parte de nuestra competitividad y de nuestra independencia. Cuando hablo de nuestra competitividad, quiero deciros que nuestra energía es un 30% más cara que, por ejemplo, la de las industrias, la que pagan las industrias norteamericanas. Yo creo que hay que empezar a hablar de la necesidad de que tengamos fuentes de suministro autónomos y que seamos autónomos energéticamente. Tenemos una gran dependencia también tecnológica de Estados Unidos y de Asia en semiconductores, en inteligencia artificial y en la nube. Y tenemos una gran dependencia de capacidades militares conjuntas, de manera que no podemos actuar si no lo hacemos con el apoyo de la OTAN. Es verdad que se ha producido un giro en la política exterior y en la seguridad en la Unión Europea, pero seguimos siendo, y lo seguiremos siendo durante años, porque esos cambios no se hacen en muy poco tiempo, después de la invasión de Ucrania. Se ha producido un giro, pero como digo, no se hará en poco tiempo después de la invasión de Ucrania. La hemos ayudado al país ucraniano con fondos, con paquetes de sanciones a Rusia, pero sin embargo seguimos teniendo una gran dependencia militar de los Estados Unidos. Mirad, la fragmentación, la falta de industria común y la falta de una base logística limitada hace que nuestra dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa sea muy importante, más importante de lo deseable. Cuando se le pregunta a alguno de los funcionarios implicados en estas cuestiones de la Unión Europea, se pregunta si estamos en problemas, si tenemos problemas. La respuesta de los altos funcionarios siempre es sí, que los tenemos y los tenemos muy grandes. Si tenéis la oportunidad de viajar a los países bálticos, a los países que son frontera con Rusia, que están en el flanco este de la OTAN, de la Unión Europea, toda su política exterior y toda su política de defensa está condicionada por su frontera con Rusia. Y no hay nada que no hagan en política industrial que no tenga una parte relacionada con la frontera con Rusia. En sanidad, en defensa, en seguridad, en política social, en todos los ámbitos de la política que podéis imaginar, todo está condicionado por ser frontera con Rusia. Esta pérdida de influencia de la Unión Europea, esta pérdida de capacidad de poder proteger nuestra frontera, yo creo que se ve
se ha visto agravada por la situación geopolítica, por tres acontecimientos, que voy a intentar resumiros en tres. Es un poco largo los tres, pero yo creo que son tres. El primer acontecimiento que condiciona o que muestra, que hace más preocupante nuestra debilidad como actor global, tiene un carácter geopolítico. Mirad, yo creo que Occidente no quiso ver el discurso de Vladimir Putin en la Cumbre de Seguridad de 2007 como la prueba de que después de la caída del muro de Berlín, Rusia volvía a levantar la mano como actor global y, por tanto, como actor dispuesto a aplicar una política expansionista que le permitiera establecer un colchón de influencia con Occidente o, si queréis, con la OTAN. Europa y la OTAN empezaron a caer en la cuenta de que Rusia iba en serio con la invasión de Georgia en el 2008, a la que no se pudo responder. Con la de Crimea en 2014, a la que no se pudo responder. Y con la de Ucrania en 2022, a la que se ha respondido de la manera que se ha hecho. Mira, Rusia ha traído la guerra a la frontera de Europa. Es un promotor de inestabilidad. Trata de hacer todo lo posible por debilitar a la Unión Europea, con actos de guerra explícitos o con actos de guerra híbrida. Y da igual que nos refiramos a los actos de guerra híbrida para condicionar a los países bálticos, como para influir en el llamado procés en Cataluña, o como para influir en el Brexit. Todo lo que le viene mal a la Unión Europea le viene bien a Rusia. Todo lo que sea inestabilizar a la Unión Europea le viene bien a Rusia. Y actúa en el flanco este de la OTAN y actúa en nuestro flanco sur, que es el Sahel, todos los países del Sahel, en África, que se ha convertido en el centro del terrorismo yihadista y donde ha crecido la influencia rusa, porque Rusia da la seguridad que Europa ha dejado de suministrar en la zona. Y esos países buscan seguridad y buscan a quién se la dé. Europa ha dejado de dársela y Rusia se la está dando, ganando, por tanto, en influencia. Dentro de este impacto geopolítico, yo creo que hay que considerar que la administración norteamericana, bajo la presidencia de Donald Trump, ha decidido continuar con la política de repliegue bajo el lema American First. Con esto ha justificado el retiro de Estados Unidos de tratados internacionales, la reducción de mayor responsabilidad en su defensa. En definitiva, esto no es más que la manifestación explícita, que ya había sido anunciado por otros presidentes también, pero es la manifestación explícita de que Estados Unidos va a renunciar a seguir siendo la defensora de la forma de vida occidental de las democracias liberales, que va a dejar de ser la defensora de Europa. Y esto nos obliga, por tanto, a tomar cartas en el asunto para resolver nuestros problemas de seguridad y de autonomía estratégica en el ámbito de la defensa. Hay dos acontecimientos muy recientes que posiblemente pongan en cuestión lo que la administración norteamericana ha hecho, que es replegarse. Dos acontecimientos de la semana pasada. Uno ha sido el bombardeo de Irán, en lo que contradice incluso lo que estuvo diciendo el presidente Trump durante la campaña, durante su campaña electoral, y ha decidido intervenir más allá de sus fronteras. Es verdad que intervenir más allá de sus fronteras en un acto de guerra, pero diciendo que no se quiere meter en la guerra, lo cual es difícil de compatibilizar.
y otro los resultados de la cumbre de la Haya, de la OTAN, de la semana pasada, en la que todos los países se han comprometido a incrementar el gasto de defensa hasta llegar al 5% en el año 2035, bajo la fórmula 3,5 más 1,5 propuesta por el secretario general Mark Rutte. Pero incluso con estos dos acontecimientos, la política de seguridad y defensa de la Unión Europea no puede estar al albur de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Y no pueden estar al albur de lo que decida la administración de una potencia global. España y Europa y los europeos, España y los españoles necesitamos tener garantizada nuestra seguridad y nuestra defensa. Y siempre sin perder nuestro vínculo transatlántico, tenemos que tener la capacidad para poder resolver nuestros problemas, entre otras cosas, porque nos lo están pidiendo y nos están pidiendo que lo tengamos presente. Y otro factor geopolítico con el que me gustaría cerrar esta parte es que China también se presenta como actor global a partir del 2008. Es una potencia económica, tecnológica y militar global. Y a partir del 2008 dijo, aquí estoy yo. Para mantener su potencia y hacerla crecer, ha puesto en marcha una estrategia que se asegura sus materias primas, que gana influencia en todo el mundo generando dependencias de países y en las zonas que quiere a través del comercio, a través de la deuda invirtiendo previamente en esas zonas y en esos países y a través de la tecnología. Domina puertos estrechos para hacerse con rutas comerciales y China, a diferencia de los países occidentales, de las democracias liberales, no actúa pensando en que dentro de 4 años tenemos elecciones, sino actúa pensando en la próxima generación, actúa pensando en 100 años, actúa pensando en convertirse en una potencia, en la primera potencia global, sin pensar en los próximos resultados electorales. Os decía que habría 3 impactos. Uno que era un impacto geopolítico y hay otro impacto que es un impacto geoeconómico, que es derivado de la creciente tensión comercial provocado por el uso de los aranceles, que se ha empezado a utilizar por parte de la Administración norteamericana como un instrumento político coercitivo, o me haces caso o haces lo que te digo o te impongo un arancel. También lo utilizan como una herramienta correctora de los déficits comerciales de los Estados Unidos, pero lo que es cierto es que esta manera de actuar está poniendo fin a la era de la globalización, que es un periodo de crecimiento económico sostenido y equilibrado durante muchos años, basado en un sistema de relaciones comerciales que, curiosamente, fue impulsado y garantizado por los Estados Unidos, donde Europa manifestaba su capacidad exterior. Y con esta nueva administración, con esta nueva forma de hacer las cosas en el ámbito comercial y en el ámbito económico internacional, sencillamente se han tirado por tierra los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial y se han inclinado hacia una visión bilateral del comercio, de la diplomacia. Se ha abandonado el multilateralismo que ha regido más o menos formalmente el mundo y en los que Europa había basado su acción exterior. Y el tercer impacto es un impacto de carácter tecnológico que no tiene precedentes y que está cambiando los equilibrios de poder global. La inteligencia artificial está redefiniendo los elementos tradicionales a través de los cuales se manifestaba el poder de los Estados, que además vendrá marcado por la capacidad para disponer no solo de infraestructuras tecnológicas, sino también de los recursos escasos necesarios para su funcionamiento. Pensar en la posibilidad de producir y transformar las tierras raras
o almacenar y transportar los datos son hoy factores determinantes para competir como potencia. Yo creo que vosotros, que sois la nueva generación, y la Unión Europea en general, debe asumir una verdad muy incómoda. En los elementos en los que Europa ha basado su poder históricamente ya no sirve. El poder blando no tiene ningún poder. La diplomacia, el comercio, la influencia cultural, la presión normativa. Si queréis, no soy radical en mi planteamiento. No es que no tengan ningún poder, es que tienen poco poder. Y muy poco ante actores dispuestos a usar la fuerza. Tiene muy poco poder nuestra capacidad regulatoria frente a una potencia como Rusia, que tiene ese poder y lo ejerce. Frente a Irán, que ha entendido lo que es usar la fuerza. Y Estados Unidos, que parece que puede o no estar dispuesto a ejercerlo en función exclusivamente de sus intereses. Y ante esta realidad, la Unión Europea y las nuevas generaciones de europeos tenéis una encrucijada estratégica. Podemos convertirnos, podéis hacer que Europa se convierta en un actor global más cohesionado, más autónomo y respaldado y respetado, o resignarse a ser un espacio de bienestar en un mundo gobernado por otros que decidirán en cada momento qué somos y hasta cuándo lo somos. Si tenéis la oportunidad de hablar con familias de Kiev que vivían en Kiev antes de la invasión rusa, no perdáis esa ocasión. Hablar con ellos. Y como una mañana, familias como seguro que son las vuestras, como es la mía, cambiaron, se convirtieron en otra cosa y tuvieron que vivir otra realidad. Es verdad que la Unión Europea está tomando medidas en términos geopolíticos, están tomando medidas para reforzar su capacidad de defensa y asumir mayor protagonismo en la seguridad internacional. En el ámbito económico, la Unión Europea está respondiendo también, intentando, en palabras de la presidenta de la Comisión, intentando hacer con todos los instrumentos que tiene a su alcance, intentando responder a los aranceles y a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos. Se están explorando nuevos mercados y fortaleciendo acuerdos con otras regiones. El vínculo transatlántico, el vínculo con Estados Unidos, sigue siendo esencial, pero, como os decía, Europa no puede depender exclusivamente de una relación que se ha demostrado que puede cambiar una mañana. Hay que diversificar nuestros socios comerciales y la apuesta por una política industrial más ambiciosa que nos haga competitivos. En el terreno tecnológico, yo tuve la ocasión de escuchar aquí a Mario Draghi cuando se le dio el premio este año, no el anterior, en el avance de su informe, y ya lo había hecho Enrico Letta en su informe anterior. Puso mucho hincapié en resolver nuestras dependencias tecnológicas y en darnos cuenta de que la física cuántica, la inteligencia artificial son los elementos claves que van a definir relaciones en el futuro, porque cambian las estructuras de poder de los Estados y también porque dominar los elementos que te permiten poner en marcha y tener una inteligencia artificial actualizada, que funciona actualizadamente, se hace más imprescindible que nunca para poder ser un actor global. Me iba a meter ahora un poco con el Gobierno, pero no lo voy a hacer, porque creo que España debe de estar al frente de esto. Pero fijaos, y termino con esta última reflexión.
el cambio del orden mundial por este momento de desorden, porque ahora no se puede hablar de un orden mundial. Había un orden mundial que ha saltado por los aires y estamos en tránsito hacia otro momento en el que habrá una situación que ahora no somos capaces de identificar correctamente. Lo que sí digo es que los europeos no debemos resignarnos a que nos digan qué es lo que tenemos que ser, sino que tenemos que tener la capacidad de defender nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida no se defiende sola. La democracia liberal, el estado del bienestar, la libertad, no se defiende solo. Tenemos que tener la capacidad para poder ser un actor global que defienda su forma de vida. Y por eso Europa debe de tener un papel cada vez más activo. Fijaos, hace 40 años, cuando nos integramos en la Unión Europea, esa integración ha supuesto superar nuestro aislamiento internacional. Supuso dar respuesta a una aspiración de la sociedad española buscando en garantizar nuestra democracia después de tantos años de dictadura. Tuvo un gran impacto económico y además nos incorporamos como un miembro más de un actor global que era Europa. Ese actor global ha perdido fuerza en este tiempo. Ha perdido fuerza por razones económicas, por razones de falta de inversión, por creernos que ya estaba resuelta la disputa entre lo que eran los regímenes autocráticos y las democracias liberales. A partir del 2008 se producen 3 acontecimientos, uno de carácter geopolítico, otro de carácter geoeconómico y otro de carácter tecnológico, que han hecho saltar por los aires una determinada situación de equilibrio global con sus defectos y con sus problemas, pero una situación de equilibrio global. Os toca a vosotros, nos toca a nosotros definir qué es lo que queremos ser en el futuro. Conmigo contar para que no nos digan cómo tiene que ser Europa, cómo tenemos que vivir los españoles, cómo tenemos que vivir en España, sino para tener la capacidad de defender nuestra actual forma de vida. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Floriano. Le dejo aquí. Muchas gracias por su exposición que nos ha puesto ante la realidad de lo que significa Europa hoy y más allá de las bondades de lo que ha significado el proyecto europeo para nosotros como españoles. Sobre todo ha puesto encima de la mesa los diferentes retos a los que nos enfrentamos, intentando también orientar también lo que es el objetivo de su exposición, ¿no?, hacia el reto de esa próxima generación que tenemos delante de nosotros. Ha hablado de cambio demográfico, ha hablado de esos retos energéticos y, sobre todo, ha puesto el acento en todos esos centros de poder hoy en día de esos territorios del resto del mundo que, de alguna manera, como ha mencionado, de alguna manera incluso les viene bien, ¿no?, que a Europa le vaya mal porque se hacen fuerte en esos problemas que afrontamos, ¿no?, desde Rusia por motivos evidentes hasta, bueno, pues desde muy recientemente también el que era nuestro gran aliado Estados Unidos o nuestro eterno rival, especialmente en el ámbito económico hoy en día, que es China. Y cómo podemos convertirnos, de alguna manera, lanzaba la pregunta, en un actor global o acabar siendo dependientes de todos esos territorios. Es el momento del debate, tenemos 20 minutos para ello. Si hay preguntas, por favor, levantar la mano y os vais presentando y las vamos orientando. Hola, yo soy Marta. Muchas gracias por la presentación. A mí personalmente me ha gustado mucho. Pero quería plantearle, porque hemos analizado a lo largo de estos minutos los desafíos un poco desde el prisma internacional
para que la Unión Europea se consolide como este actor global. Pero a nivel interno, intraeuropeo, ¿encuentra algún desafío o qué desafíos puede tener para consolidarse como este actor global? ¿Te refieres? O bueno, UE27 o España, claro. Bueno, yo creo que tenemos que resolver, si te he entendido bien, creo que los problemas que tenemos que resolver son ser capaces de poder garantizar nuestra forma de vida, y garantizar nuestra forma de vida implica muchas cosas. Implica tener una economía sólida, unas cuentas saneadas, la seguridad garantizada, y eso es lo que nos permitirá tener prosperidad. Eso es lo que nos lleva a ser un actor global, el tener esos elementos garantizados, ¿no? Esa sería mi respuesta, Marta. Sí, por favor, por aquí. Bueno, en primer lugar, felicitar por la ponencia. Chapó, no tengo mucho que vamos a decir, diferir sobre la visión que se ha planteado. Creo que estoy de acuerdo en que hay bueno, tenemos que aceptar el marco neorrealista de relaciones internacionales en el que nos encontramos. Bueno, por cierto, no me he presentado, soy Carlos, vengo de Granada. Y quería comentar una cuestión en concreto que es sobre la política medioambiental de la Unión Europea y, vamos a decir, el balance con respecto a ser una potencia industrial, ¿no? Es una evidencia que países como China no cumplen en ningún caso con políticas medioambientales hasta tal punto de que, bueno, pues obviamente son claramente el país más contaminante, pero a la misma vez son los que más producen, ¿no? Eso es una evidencia. Creo que, y esto es un poco invitar a debatir sobre la política medioambiental, mientras nosotros estamos planteando llegar al net zero para 2030, con la consecución de coches eléctricos, unos coches eléctricos que a día de hoy los precios pues, no son asumibles para el ciudadano promedio, vemos como China produce una marca que se llama BYD y que está accediendo al mercado europeo de coches eléctricos, siendo cada día más dominante y sustituyendo algunas marcas que parecía que podían de alguna forma ser las dominantes, ¿no? En este sentido, deberíamos de alguna forma ser menos ambiciosos en la política medioambiental para poder realmente competir desde la perspectiva industrial. O sea, eso es un poco quería saber un poco la opinión, porque desde mi perspectiva personal creo que hay algo que tenemos un poco que renunciar en ese sentido, ya que si el resto del mundo no está en eso, si el resto del mundo no está pensando en cómo combatir el cambio climático, nosotros como Europa, como un continente pequeño, como una población que no representa, lo hemos dicho, ¿no?, el 5,6% de la población mundial, nosotros no vamos a cambiar nada. Entonces, si lo hacemos solos. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener vamos a decir, renunciar a esa meta o para poder combatir, para poder hacer esa guerra industrial. En mi opinión, Carlos, creo que tenemos que ser capaces de hacer compatible la competitividad de nuestra industria a nivel global, la competitividad con la protección del medio ambiente. Creo que esto lo digo aquí, se lo he dicho a los colegas chinos, ¿no? Creo que Europa y el mundo en general ha sido muy condescendiente con China. Todos sabíamos que eran más competitivos porque sus industrias recibían ayudas de Estado, porque además las exigencias de todo tipo no eran las mismas allí que en Europa, ni siquiera que en Estados Unidos. Con todo y con eso, yo creo que nosotros debemos de garantizar nuestra forma de vida, y eso se hace garantizando nuestra competitividad, pero también garantizando nuestro medio ambiente. Ahora parece que se está planteando una disyuntiva entre energía nuclear o medio ambiente sano. Nuestro problema es el cambio climático. Ese es el problema, el cambio climático. Y la energía nuclear está en la taxonomía verde de la Unión Europea, y el problema lo tenemos en otros sitios. Todo lo que sea trabajar en esa dirección yo creo que será bueno
y que seamos capaces de hacer compatible el crecimiento con la protección del medio ambiente. Sin olvidar que las fuentes de energía, la independencia energética, es un elemento clave de nuestra autonomía estratégica. Es decir, es un elemento de seguridad también. Muchas gracias. Tenemos más preguntas por aquí, por favor. Hola a todos, mi nombre es Marta. Bueno, en primer lugar agradecerte la ponencia porque ha sido muy interesante, como han comentado mis compañeros. Y yo te quería hacer varias preguntas, pero bueno, voy a empezar por la primera. Y es que en un contexto mundial marcado por las fake news, la desinformación sube por ascensor, mientras que la veracidad pues va por escaleras. Esto está marcado especialmente también por la inteligencia artificial, como estamos viendo en los últimos tiempos. Y considero que es una problemática que no va a decrecer, sino que al contrario va a seguir aumentando a medida que vaya pasando el tiempo y se siga avanzando en este sentido. ¿Cómo consideras que puede remediarse? Vamos a ver, yo, según Marta, según estaba diciendo, estaba pensando, bueno, la culpa de la fake la tienen los mentirosos, no la inteligencia artificial. ¿Me explico? Es decir, la inteligencia artificial es un elemento que hoy por hoy solamente puede hacer una cosa, que es ayudarnos a mejorar en términos de bienestar, en términos laborales, en términos económicos, solamente puede hacernos mejorar. Creo que es verdad que tiene una parte que puede ser también negativa, ¿no? Que es poder usarla, puede tener una finalidad mala, pero ahí es donde yo creo que es donde deben entrar. Yo creo que no quiero que esta palabra se malinterprete, pero sí ser muy duros, muy exigentes con aquellos que no cumplen o con aquellos que hacen un uso de la inteligencia artificial que nos lleve a la fake. Pero creo que en general con la mentira tenemos que ser muy duros, absolutamente duros. Y que la inteligencia artificial también nos puede averiguar, a descubrir a los mentirosos. Gracias, Marta. No, va a haber más preguntas, tenemos más por ahí, así que, bueno, te podemos dejar hacer otra pregunta, pero luego tenemos más, todavía tenemos 10 minutos, el que tenemos tiempo, pero para saber y organizarnos bien el tiempo. Adelante, por favor, Perdón, Marta. soy un poco insistente. Y luego, comentabas antes que la entrada de España en la Unión Europea había supuesto una aportación de 2 millones al Producto Interior Bruto aproximadamente en relación a las subvenciones. Entonces, yo me pregunto, porque para que España entrase a formar parte del espacio comercial europeo también tuvo que cerrar sectores que eran determinantes para la economía española, como fueron la siderurgia, la sillería, la minería, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esos beneficios que comentas, ¿se cuentan las pérdidas que supuso para la economía española cerrar esos sectores? Claro, bueno, yo creo que esto, si se individualiza, hubo sectores que fue terrible, ¿no? Hubo ámbitos de la agricultura, que fue terrible, de la pesca, que fue terrible. En industria, tú has dicho la siderurgia, los astilleros, fue tremenda. Pero en términos netos, en lo que nosotros tuvimos que aportar y nos dieron, fueron más de 200.000 millones en pesetas corrientes, en euros corrientes, más de 200.000 millones de euros. En pocos años, nuestra renta subió del 70, en torno al 70, a en torno al 80, en pocos años. Y unos años después, pues estuvimos en las medias, ¿no? Yo creo que el resultado neto ha sido francamente positivo para el bienestar, para el nivel de renta de la mayoría de los españoles. Es verdad que hubo sectores que tuvieron verdaderos problemas fruto de nuestra incorporación, pero el resultado neto yo creo que en todos los ámbitos en los que se mire fue positivo, muy positivo. Muchas gracias. Voy atrás. Buenos días, yo soy Álvaro. Bueno, hemos estado tratando el tema de la idea de preservar el bienestar, lo cultural, lo social, el estilo de vida. Y esto lo quiero yo enlazar con el avance de China globalmente, que lo está haciendo muy sigilosamente. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo.
se está aprovechando el contexto internacional también y no nos estamos dando ni cuenta. Y yo me quería poner en el contexto de imaginarnos que China finalmente se posiciona como primera potencia mundial por encima de Estados Unidos. ¿Impactará eso social y culturalmente a la preservación que nosotros queremos de nuestro estilo de vida, de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Porque muchos elementos culturales nuestros, occidentales, vienen de Estados Unidos, porque es la primera potencia mundial. Si se cambia esa primera potencia mundial, ¿cambiará el impacto cultural? Yo personalmente creo que no, porque China no presenta un modelo democrático y social que no es un ejemplo de nada para nosotros en ese sentido. Y yo quería saber si puede llegar a verlo o no ese cambio. Álvaro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no veo ese cambio. Yo no veo ese cambio. Yo lo que sí digo, y en esto es muy importante, para preservar nuestra forma de vida tenemos que defenderla. Nuestra forma de vida hay que defenderla. No, nuestras costumbres hay que defenderlas. La manera en la que las democracias liberales nos organizamos hay que defenderlo. Oye, ¿tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Pero yo no encuentro otra forma de organizarnos mejor que la que tenemos, que la de las democracias liberales. Y lo que no quiero es que haya nadie que nos venga a imponer la forma en la que tenemos que hacerlo. Yo creo que eso, Álvaro, es lo que merece la pena, por lo que merece la pena que la nueva generación sea muy beligerante en defender nuestra forma de vida. Hola, buenos días. Soy Valentín y, en primer lugar, agradecerle por la ponencia porque comparto, como otros compañeros, el análisis que ha hecho. Y mi pregunta iba un poco más para la concreción. O sea, estábamos hablando de una encrucijada de si queremos que la Unión Europea se vuelva un actor global. Y mi pregunta es, ¿qué sacrificios tiene que hacer la Unión Europea o qué políticas están lastrando a la Unión Europea en su conjunto para que se vuelva un actor global? Mira, hay un... ¿Has terminado? Perdona, sí, Valentín. Sí. Mira, hay un compañero mío, hay un compañero nuestro, Agustín y mío, que esto lo cuenta de una manera. Dice, vosotros imaginaos que vivís en una urbanización y en esa urbanización el del primero D es el que os garantiza, es el que tiene la seguridad, es el que paga el portero, es el que paga la policía que pasa por allí, es el que paga las alarmas de cada uno de los pisos. Pero llega un momento en el que el del primero D dice, ya no voy a pagar la seguridad, la tenéis que pagar cada uno de vosotros. Y mientras la seguridad la pagaba el de primero D, el dinero que te costaba poner la alarma en tu casa lo dedicaba a irte a cenar, a ir a tener mejor asistencia médica, lo dedicabas a hacer regalos a tus hijos. Y ahora que el del primero D ha decidido que no te paga la seguridad, tendremos que sacar el dinero de algún sitio. Yo lo que digo es que tenemos que ser capaces de pensar que en la distribución, en la organización de la pasta, que se haga, que hagamos los europeos, hay una parte que nos la estaban pagando y que ahora hay riesgo de que nos la dejen de pagar. Y peor que intentar encontrar el sitio de donde sacarlo para garantizar nuestra seguridad, sería que hubiera alguien que, como no estamos seguros, entrase en nuestra casa y nos robase la casa o la ocupase. Y creo que esta es una reflexión. Creo que esto es una reflexión y creo que debe de llevarnos a una conclusión que vosotros, como sois gente inteligente, pues ya la tenéis. Buenos días, muchas gracias lo primero por su intervención. Tengo dos preguntas en cuanto a la posición que tenga usted y la visión de la Unión Europea. La primera es sobre una cuestión que se ha tratado, es la de la natalidad. Tenemos que la pirámide poblacional y también la tasa de reemplazo anuncia que
puede haber consecuencias que difieran mucho del modelo de sociedad que tenemos ahora, no solo por la diferencia que haya entre la población laboral, sea cualificado con menor nivel de estudio, y también por el sostenimiento del gasto social que pueda haber en el futuro. Y quería preguntarle cómo puede afrontar la Unión Europea, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión, esta cuestión. Y en segundo lugar, se ha tratado la cuestión de China, que otros compañeros han tratado, pero quería centrarme especialmente en el plano tecnológico que ha mencionado, sobre cuál es la visión de Europa para garantizar la independencia estratégica. Ya hemos visto que se ha lanzado hace un par de años escasamente planes de constelaciones satelitales para hacerse independiente, incluso otros métodos como por ejemplo la declaración como proveedores de riesgo de algunos proveedores de mercantiles chinos como pueden ser Huawei o ZTE, y también empresas españolas con participación pública como puede ser Telefónica o puede ser Indra con la compra de Hispasat para su independencia. Entonces, en esta segunda cuestión, ¿cómo cree que puede afrontar la Unión Europea sin un ejército propio la coordinación militar o un aislamiento en el caso de producirse un enfrentamiento, sea económico o en cuanto a tasas? Mira, muchas gracias. Bueno, mirad, muchas gracias por la pregunta. Mira, hay una cosa, es que tampoco... A China, si hay algo que le interesa, es la estabilidad. China no quiere líos. China lo que quiere es que el comercio siga funcionando. Entonces, la estabilidad y la seguridad le viene bien. Otra cosa es que llega un momento y hiciese otra cosa, pero por el momento China lo que dice es que busca estabilidad. A partir de ahí, China es una potencia y, por tanto, está intentando ocupar determinados espacios, generando dependencias, O sea, China cuando hace una infraestructura en el Perú y se queda con un puerto importante, genera una deuda en Perú que está acogida. China tiene el 40% del puerto de Valencia. Pero, insisto, China lo que quiere es estabilidad. Al menos aparentemente. Esto se lo comentas a mis amigos finlandeses y te dicen otra cosa. Te dicen otra cosa. Pero China lo que quiere es estabilidad. En ninguno de los documentos estratégicos, en ninguno de los que existe, en la OTAN, en ninguno de ellos, existe que China sea un enemigo. China no es un enemigo. Y lo que pretende o lo que busca es la estabilidad para el comercio. Pero ellos tratan de generar dependencia con el comercio, con la deuda, con la tecnología y con el comercio. Y en eso están. Y la segunda, la demografía. África es una bomba demográfica. Cuando digo bomba, lo digo en el buen sentido. Es decir, la edad es la más baja del mundo y los tenemos ahí. Y tenemos que mirar ahí. Y tenemos que resolver los problemas allí para garantizar que la inmigración, los movimientos migratorios, sean movimientos migratorios que nosotros, que la Unión Europea, puede absorber. Y que tenemos un problema de natalidad, pues es evidente que hay que intentar resolver, ¿no? Pero bueno, no es tarea sencilla. Nos queda apenas un minuto, una última pregunta por aquí. Sé que había más manos levantadas, pero vamos a intentarlo trasladarlas para otros debates posteriores. Sí, por favor. Buenos días, mi nombre es Laura. Lo primero, agradecerle su intervención y comentarle que mi percepción como ciudadana europea es que durante los últimos años la acción de la política europea y la política exterior en España ha estado más enfocada a la lucha por los derechos sociales, lo que nos ha llevado a un estado de bienestar bastante agradable como país y como comunidad europea. Pero que durante los últimos años también se ve como una relación inversa, donde cuando los derechos sociales suben, nuestro posicionamiento como potencia desciende. Entonces, ahora mismo contamos con circunstancias tales como la tensión geopolítica latente,
donde creo que el enfoque debería variar y aumentar disciplinas que vuelvan a levantar ese posicionamiento. Entonces, usted, dentro de la política española, ¿cuáles son los próximos pasos que pretende dar España para que este crecimiento suceda? Muchas gracias. Vamos a ver, no es fácil sintetizar el planteamiento que haces, que es bastante sensato. Pero mira, yo creo que no hay que plantear una incompatibilidad entre el estado del bienestar y la seguridad. Es decir, yo creo que la seguridad tenemos que incorporarla como parte del bienestar, porque si no hay seguridad es muy complicado que haya bienestar. La seguridad es la garantía del bienestar y de la libertad, y por tanto tenemos que ser capaces de incorporarla en la ecuación como una variable más. A partir de ahí, creo que España y la Unión Europea deben de ser, a eso es a lo que yo llamo nuestra forma de vida, ¿vale? Y a partir de ahí la Unión Europea y España deben de ser muy conscientes de que si queremos defender nuestra forma de vida, tenemos que invertir en seguridad, en tecnología. Tenemos que ser capaces y resolver también problemas institucionales en los que he preferido no meterme, porque sé que eso os puede aburrir más si os hablo aquí de la unidad de mercado y de tal. He preferido meterme en los aspectos geopolíticos que me parecían más interesantes, ¿no? Pero yo creo que debemos de incorporar la seguridad como un elemento de la ecuación muy importante del bienestar, que es nuestra forma de vida, ¿vale? Gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta primera exposición de este curso verano de los 40 años del ingreso de España, de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Muchas gracias a todos por vuestra participación activa. Esto es lo que me gustaría ver a lo largo de todo el curso, así que guardar fuerzas. Os vamos a ayudar ahora con un pequeño café. También a los que nos estáis siguiendo online, que me consta que sois bastantes, os animo también a preguntar, porque tengo aquí el teléfono para que las preguntas que me lleguen online las podamos hacer llegar a los ponentes. Muchas gracias al profesor Carlos Floriano por su exposición. Le despedimos con un aplauso y volvemos en 30 minutos. Gracias.